Bueno, con estas indicaciones dadas, adelante, doctor. Queda en el uso de la palabra. Bien, muchas gracias. Gracias a todos por su participación, por estar hoy día lunes, previas a un día feriado. Yo sé que quizás es un poquito complicado para mí también, créame, porque me encuentro dedicado de salud. Con la justa puedo hablar, pero no quería fallarles porque el día sábado tuvimos otra clase y me comprometí a asistir. Entonces, gracias igual nuevamente a Cefocap, vamos retomando las clases como antes, como los viejos tiempos. Entonces, vamos a tocar el día de hoy un tema, vamos a continuar en cierta parte un poco de lo que habíamos hablado el sábado. Creo que ahí me he visto varios nombres que también he visto el día sábado. Entonces, si es así, por favor, déjenme un mensajito, un corazoncito, un like para saber si están aquí. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy día es sobre los peritajes en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Es un tema muy bonito, muy agradable, muy interesante para todos, para mí también. Entonces, vamos a definir esto, por ejemplo. Vamos a hacer una definición antes de entrar al peritaje, antes de entrar a qué hacer con un peritaje en los delitos contra la libertad sexual, qué hacer contra una pericia, qué hacer en una cámara Gesell, por ejemplo, en los actos de investigación que forman parte del peritaje. Quisiera haber hecho diapositivas, pero la verdad que el tiempo y el cuerpo no me están dando muy bien. Entonces, vamos a ver, vamos a interactuar mucho en esta oportunidad. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, para comenzar, hay que establecer cuál es la diferencia entre libertad e indemnidad sexual. El Estado, básicamente, es el que define esto a través de sus conclusiones ya, por ejemplo. La libertad sexual está regulada a la persona en capacidad de decidir sobre su cuerpo. El que es libre de decidir sobre su cuerpo. ¿Qué hacer? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Y con quién, por ejemplo? ¿Quiénes son los que se encuentran facultados bajo la libertad sexual? Su mismo nombre lo dice, por ejemplo. Es libre de dar su consentimiento. Algunos piensan el mayor de edad, por ejemplo. El mayor de edad, un mensajito. ¿Qué tal, Johnny? Un gusto. El mayor de edad es una persona que puede dar su libre consentimiento. El mayor de edad, la persona que no sufre ningún tipo de perjuicio psicológico, de alguna afectación psicológica. Esas son las personas que pueden dar su libre consentimiento. Pero lo concreto, lo correcto es que a partir de la mayoría de edad uno no está facultado en específico para dar su consentimiento, sino a las personas que cumplen más de 14 años. 14 años y un día eh, se te faculta la libertad sexual. La libertad sexual se aplica entonces a toda persona mayor de 14 años. Por eso en algunas oportunidades ustedes van a ver algunas relaciones sentimentales, ¿no? De niños, bueno, niñas no, adolescentes de 14 15 años, quien tiene relaciones sentimentales, sexuales, incluso tienen hasta familias con personas de 25 30 40 50 años. Claro, existe un tipo de reproche social, pero penal no existiría siempre y cuando existiera consentimiento. Eso es lo que aplica a la libertad, por ejemplo, la libertad de decidir sobre tu cuerpo, sobre tu aparato reproductor, sobre tus partes íntimas. Tú, después de los 14 años y un día, puedes decidir si quieres tener relaciones sexuales con una persona mayor o de la misma edad que tú, ¿ya? Pero menor no, ojo. Entonces la libertad sexual se aplica en esos casos. Cuando tú tienes la libre disposición de tu cuerpo, en este caso, en este supuesto, de tu bien jurídico protegido. Entonces, ¿en qué caso se aplica la indemnidad sexual, por ejemplo? La indemnidad sexual está facultada única y exclusivamente a las personas que tienen menos de 14 años y que sufren alteraciones en la conciencia, por ejemplo, o sufren, perdón, de algún perjuicio psicológico, algún daño psicológico, una enfermedad mental. La persona que tiene menos de 14 años, la persona que sufre síndrome de Down, autismo, por ejemplo, menor de 14 años y ese tipo de personas discapacitadas mentalmente. Existirán algunas personas, por ejemplo, que me digan, no, doctor, pero yo tengo un caso
en donde mi patrocinada tenía 13 años y bueno, ella decidió tener una relación sentimental con un joven de 19 20 años. Bueno, hay que decirles que la fiscalía no se entere y que el juzgado tampoco, porque lo primero que le van a hacer es sentenciarlo en una. No hay ninguna salida de ese tipo de procesos. ¿Por qué? Porque como nosotros bien mencionamos anteriormente, la indemnidad sexual se cumple para las personas menores de 14 años, 13, 12, 11, 10, 9, hasta el año de nacimiento. Esas personas, así como las personas discapacitadas mentalmente, no tienen decisión, no pueden decidir. Doctor, pero ¿qué pasaría si esa persona de 13 años, esa niña o niño de 13 años, va a mi cuarto y me espera desnudo? ¿Eso no es un tipo de consentimiento? No. Es un consentimiento que está completamente prohibido. Por más que existe ese ejemplo, como por más que ese ejemplo exista de verdad, o sea un caso en concreto, no se puede tener relaciones sexuales con una menor o menor de 14 años de edad y menos de una persona discapacitada mentalmente. Por más que la situación sea comprometedora, por más que te diga, se te proponga, se te insinúe una persona menor de 14 años, no se puede tener contacto sexual. En primer lugar, eso. Como segundo punto, entonces ya vamos a entrar a la mayoría de delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Vamos a diferenciar, por ejemplo, los de tocamientos con los de violación, en estado de inconsciencia, imposibilidad de resistir, básicamente. Y acá viene el análisis muy interesante, por ejemplo, como justo lo estábamos tocando el sábado, y vamos a poder repetir un pequeño, un tipo de elemento de convicción o una diligencia, un peritaje, como lo sería el dosaje etílico, es un punto muy importante. Ahora, dentro de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual se encuentran elementos de convicción que son determinantes, son elementos de convicción importantes que sirven para establecer si existe responsabilidad o no existe responsabilidad penal. Por ejemplo, doctor, yo tengo un caso en donde están investigando a mi familiar, perfecto. La fiscalía ya comenzó los actos de investigación. Ha citado a los vecinos, a los primos, a los profesores, a los amigos, a los familiares lejanos de la supuesta agraviada. Y todos dicen que fue mi patrocinado, mi primo, perdón, el investigado. Todos dicen que fue el investigado. Es relevante tener 20 o 30 declaraciones que afirmen que tú fuiste la persona que agredió sexualmente a esa menor o a esa otra, al agraviado. ¿Es relevante, son relevantes esas declaraciones o no? ¿Quién me dice, por favor? ¿Qué me dicen? En una investigación se presentan 7 personas, 7 testigos, y quieren declarar que, bueno, fue Adrián Osorio el que agredió sexualmente a esa mujer. ¿Esas declaraciones son relevantes? ¿Me podrían decir, por favor? ¿Se me escucha? Porque creo que está fallando mi internet. No sé si está bien o estoy por buen camino o no. ¿Me podrían decir, por favor? Doctor, esas declaraciones se puede tomar como elementos periféricos, ¿no? Para acreditar una sindicación. Ujú. A ver, vamos a definir esto, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de elementos periféricos, hablaríamos entonces de elementos de corroboración. Si estamos hablando de elementos periféricos, hablamos de corroboración, lo que sí vincula, por ejemplo. Y ahí vendría otra teoría, por así decirlo, si existen testigos presenciales o si existen testigos referenciales. ¿Quién es un testigo referencial y quién es un testigo presencial? Ustedes están ahorita, hoy día estamos 22 de julio del año 2024 a las 8:21 de la noche, 21 minutos de la noche, PM. Si yo, por ejemplo, insulto a uno de sus compañeros, ¿ustedes son testigos presenciales o son testigos referenciales?
Yo presenciales. son testigos presenciales. Doctor, pero si se supone que estamos en un aula virtual, no hay nadie presente. No, 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 no. Una cosa es que tú no estés presente de manera directa y otra cosa es que estés presente de manera indirecta o que solamente pudiste haber tomado conocimiento, por ejemplo. Si nosotros estamos en esta reunión, estamos enlazados, tenemos contacto directo entre todos, somos testigos directos de lo que sucede en este momento. Pero, por ejemplo, si hay un alumno que no ingresó a la clase, que ingresó horas después y ve la grabación, ¿es un testigo directo o no es un testigo directo? Es un Indirecto. testigo indirecto referencial, doctor. Buenas Ya noches. podría ser un testigo indirecto, por ejemplo, ¿sí o no? Eso es lo que yo siempre he sostenido. Hay un testigo directo y otros dicen, no, hay dos cosas. Hay un testigo directo y hay un testigo referencial. Pero yo también sostengo que hay un testigo indirecto. También podría existir un testigo indirecto. Porque si bien es cierto, esa persona no participó en la clase, pero pudo ver el video completo, pues, de esta sesión. Pudo informarse de propia fuente qué pasó. No lo vuelvo un testigo directo porque no estuvo en la sesión, pero sí un testigo indirecto de la información correcta. Entonces, a diferencia del testigo referencial, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo digo, el doctor Hilario Velarde, bueno, me han contado que el doctor Hilario Velarde guarda 1 millón de soles debajo de su colchón? Me han contado, me han dicho, escuché, vi en las redes sociales los comentarios. ¿Quién es ese? Ese es el testigo referencial, el testigo que chismea, el que escucha, ¿ok? Entonces, comenzamos con eso. Los delitos contra la libertad sexual. Los peritajes en los delitos contra la libertad sexual se realizan a los testigos, a los que van a declarar. La respuesta es que no. ¿Es importante la declaración de un testigo? La respuesta es que no. ¿Por qué? Doctor, pero si esas 5 personas dicen que Adrián fue el que agredió sexualmente, un momentito. Cuando nosotros hablamos de delitos contra la libertad sexual, tenemos que entender cuáles son los elementos de convicción, los medios de prueba o las pruebas determinantes para este caso. Tú tienes una investigación, tú tienes un caso, te vienen a contratar el día de hoy. Perfecto. Agredieron sexualmente a una chica de 14 años. Listo. ¿Qué es lo primero que analizas tú en la carpeta fiscal? Y ahí está, ahí te vas a dar con la respuesta de cuáles son los elementos de convicción determinantes. Por ejemplo, el primer elemento de convicción determinante, la declaración de la víctima en cámara Gesell o en sede fiscal. La declaración de la víctima, y con eso comenzamos el primer tipo de peritaje. La declaración de la víctima en cámara Gesell o en sede fiscal. Cuando nosotros tenemos una investigación, una denuncia, una noticia criminal, una disposición de apertura de la investigación por un delito contra la libertad e indemnidad sexual, lo primero que hace el representante del Ministerio Público, ¿qué es? Solicitar que la agraviada pase por el cámara Gesell y pueda rendir su declaración, pues. Ahora yo les pregunto, ¿quiénes participan en una cámara Gesell? ¿Qué sujetos participan en una cámara Gesell, por ejemplo? Ustedes han visto en las películas, no sé si habrán visto todos, o hay algunos, por ejemplo, que no todavía. La cámara Gesell es como si fuera un cuarto donde ves a través de un vidrio de doble fondo, donde tú puedes ver para adentro, pero de adentro hacia afuera no te pueden ver. Entonces, atrás del vidrio está el representante del Ministerio Público, está el fiscal, perdón, está el abogado del agraviado, está el abogado del investigado y está el familiar del agraviado. También puede estar, pues, el asistente de función fiscal de la Cámara Gesell, ¿no? Entonces, o el asistente administrativo, perdón. Entonces, cuando se realiza una cámara Gesell, ellos son por así decirlo, ¿no? Eh, los actores secundarios. En una cámara Gesell, los actores secundarios, no de todo, son los que están detrás del vidrio. Pero los actores principales, ¿quiénes son? Está la misma agraviada, la declarante, y está el psicólogo, por ejemplo, el que va a evaluar, el que va a recibir la declaración. Entonces,
Cuando nosotros tenemos un tipo de investigación como estas, ya tenemos una cámara Gesell, nos citaron a una cámara Gesell, lo primero que nosotros tenemos que observar es, ya se realizó la cámara Gesell, perfecto, pero no se me notificó a mí. Ese es el primer problema. ¿Qué pasa si se realizó una diligencia de la magnitud de una cámara Gesell sin haberse notificado al abogado del investigado? Mi domicilio procesal era en en la calle Siempre Viva 201, pero notificaron en la casa número 203 o 202 al costado. Se notificó al investigado de manera incorrecta, se realizó la cámara Gesell, se realizó la entrevista única en cámara Gesell de la agraviada y no participó el abogado del investigado. Entonces, ¿qué podría pasar con esa cámara Gesell en primer lugar? Esa cámara Gesell obviamente genera más adelante una evaluación psicológica, una pericia psicológica, pero la pericia psicológica es parte del procedimiento completo de la extracción de la información de la agraviada. La pericia psicológica no viene por sí sola, tiene un inicio. La pericia psicológica es el fin. Entonces, ¿qué pasa con esa evaluación, esa cámara Gesell que fue realizada sin la presencia del abogado del investigado? ¿Qué podrían hacer ustedes en ese supuesto? Solicitar la impugnación de esa prueba, doctor. ¿Cómo sería la impugnación, por ejemplo? Con confianza, doctor, con confianza. Acá nosotros todos estamos para aprender. Yo también aprendo todos los días. Con confianza. A qué se refiere usted? Acá vamos a pulir todo eso. ¿A qué te refieres con impugnación? ¿Cómo impugnas, por ejemplo? O quizás no esa es esa no es la palabra, pero la definición sí la tienes. Dímela con confianza. Que se Ojo que... excluye en ese sentido la prueba actuada o practicada, ¿no? Ok, Porque, o sea, no se siguió el procedimiento adecuado. así es. La definición exacta es exclusión, pero mira, vamos a tener cuidado de acá. No podríamos hablar de prueba porque la Corte Suprema dice, cuando tú tienes un proceso penal, cuando tú tienes una investigación, así como el proceso penal tiene etapas, para que tú llegues a decir prueba, también tienes etapas, pues, tienes etapas, tienes procedimientos. Lo que tú tienes en diligencias preliminares no son pruebas, son elementos de convicción. Primero son actos de investigación, después son elementos de convicción en la misma investigación preparatoria. Sea en la formalizada o en las diligencias preliminares, hablamos de elementos de convicción que provienen de un acto de investigación, obviamente. Termina la investigación preparatoria formalizada, se emite el requerimiento de acusación y lo que viene de ahí en adelante es la incorporación de ese elemento de convicción a la etapa intermedia, al filtro del juicio oral. Entonces, cuando se ofrece ese elemento de convicción en etapa intermedia para la audiencia de control de acusación, nosotros estamos hablando de un medio de prueba. ¿Ok? Cuando pasa ese medio de prueba, ese medio probatorio para juicio, cuando se actúa en juicio, cuando se debate en juicio, después de eso recién se conoce como prueba. Entonces, la respuesta que tú me has dado es correcta. Exclusión, pero no de prueba, sino de este elemento de convicción, porque tú quieres excluirlo ¿en qué etapa? En diligencias preliminares o en la investigación preparatoria formalizada. Si tú quieres excluir un medio de prueba, ¿dónde estás? En la etapa intermedia. ¿Cómo se puede excluir la prueba? ¿Se puede o no se puede excluir prueba, doctor? Pero tutelas no se pueden plantear en etapa intermedia. No, esa no es la respuesta. Doctor, en juicio, por ejemplo, ¿podemos excluir medios probatorios antes de que sean actuadas? Sí se puede, pero ya eso tendría que matricularse en otro curso de CEFOCAP para que se los diga. Mentira, vamos a hablar un poquito. Ahora, Eh, doctor, sí, disculpa que le dime. interrumpa, pero hay que tener presente de que este procedimiento de cámara GC, ¿no? Se sigue el procedimiento de prueba anticipada, ¿no? Es una prueba anticipada que se lleva a cabo dentro de la diligencia preliminar o dentro de la investigación, si quisiéramos llamarlo así, ¿no?
Entonces, hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Porque ¿a quién le pediríamos la exclusión? ¿No? Ya en investigación, no solamente para llegar a la etapa intermedia, o sea, en la etapa de la investigación, ¿a quién pediríamos la exclusión? ¿Al juez o la pediríamos al fiscal? Ujú. Miren, por ejemplo, cuando nosotros, lo que dice usted es correctamente, es correcto. El nombre de prueba anticipada básicamente se le da porque se actúa antes del juicio oral. O sea, porque el representante del Ministerio Público dice, pues no, yo quiero que declare la menor como prueba anticipada porque no sé si mañana más tarde al juicio no va a ir o no va a participar o no quiere saber nada del proceso. En primer lugar es eso. Lo correcto, ¿qué sería? Yo siempre he sostenido, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad, por ejemplo, de que participe un juez en esta Cámara GESEL, en esta prueba anticipada? Se le dice por nombre prueba anticipada. Se debate, por ejemplo, la declaración de la peritada, se recibe la declaración frente al juzgado, frente al fiscal y frente al abogado defensor. Pero, ¿se puede debatir así como si fuera en el juicio oral? Es la pregunta. Cuando tú vas a una prueba anticipada, es como si no estuviera el juez, por último, porque lo único que haces es preguntar a través del fiscal o del asistente administrativo, pero no se debate en sí. A diferencia, por ejemplo, como si fuera a declarar a un testigo, ¿no? El testigo tú lo interrogas, lo contrainterrogas, por ejemplo, entonces es diferente. Si bien es cierto, se practica, se realiza o se recibe como prueba anticipada, yo sostengo de manera diferente, por ejemplo, que no debería ser tratada como tal. Claro, se recibe, se guarda las garantías de la declaración de la víctima frente al juzgado para que no exista revictimización más adelante, pero no significa que no se pueda observar, que no se puede excluir. ¿Por qué? Porque así como se realiza, por ejemplo, estas cámaras GESEL, conocidas, como dice el doctor, como prueba anticipada, también se realizan de manera incorrecta, se practican de manera errada. Existen muchos errores en estas cámaras GESEL. Por ejemplo, si hablamos de prueba anticipada, ya lo mencionamos, ¿qué pasaría si se realiza sin haberse notificado al abogado del investigado? ¿Es prueba o no es prueba? Ahí viene un error. Segundo, ¿qué pasaría si en la prueba anticipada de cámara GESEL, porque estaba hablando solamente de la cámara GESEL, no todavía no como prueba anticipada, pero vamos por ahí. Si se realiza como prueba anticipada de la cámara GESEL y el psicólogo introduce información, eso es lo malo, pues. O sea, hablamos de prueba anticipada únicamente porque no queremos correr el riesgo de que la menor no, que se revictimice o que más adelante no pueda declarar. No, no, no. Pero el procedimiento, ¿qué pasa con el procedimiento? ¿Qué pasa cuando el psicólogo introduce información? ¿Qué pasa cuando se realiza la diligencia y no está el abogado del investigado? O sea, a la prueba anticipada no le puedes hacer nada. No, la respuesta es que sí. La respuesta te la da el artículo 71, numeral 2 del Código Procesal Penal, por ejemplo, el Acuerdo Plenario 1, 2000, 2, 2012 y 4, 2010. Entonces, sobre la tutela de derechos, en específico el 4, 2010. Este acuerdo plenario, el 4, 2010, si no me equivoco, habla sobre la tutela de derechos y la exclusión de actividad probatoria ilícitamente obtenida. ¿Cuál es la actividad probatoria ilícitamente obtenida? La que se realiza con vulneración o violación de los derechos de las partes, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si hubiera sido como prueba anticipada, por ejemplo, si fuera como tal, mire, o sea, la definición en el código es bonito. La definición de prueba anticipada es excelente en el código, pero en la práctica viene el problema. O sea, como ya fue actuada como prueba anticipada, entonces, ¿qué significa? ¿Ya no la puedes tocar a través del proceso? No, sí se puede. Si tú ves un error, como por ejemplo, ¿no? Yo le pregunto al doctor Hilario, ¿usted qué hizo el día de hoy a las 8 de la mañana? Respóndame, por favor, doctor Hilario, dígame usted, ¿qué hizo el día de hoy a las 8 de la mañana?
Buenas noches. ¿Qué tal? Ok. ¿Y usted tomó de desayuno Quaker, pan con tortilla y con salchicha? No, salchicha no. Ok. Pero cualquier pan con tortillas sí. Ok, entonces adiviné. Pero ahí viene el problema, pues. Y eso es lo que pasa en el 50 o 60% de las evaluaciones psicológicas, perdón, de las cámaras Gesell, de las supuestas pruebas anticipadas, donde supuestamente participa el juez de investigación preparatoria, que de conocimiento respecto a eso no tiene nada. ¿Por qué? La guía de Existe una guía, por ejemplo, en medicina legal que se rige bajo la ley 3036-4, que habla de la declaración única en Cámara Gesell de víctimas de agresión sexual del año 2016 o del 2021, 2016 creo que es. Esta guía te dice, ¿no? Cuando la agraviada en un delito sexual de agresiones sexuales declara, el psicólogo tiene que realizar preguntas abiertas. Cuando nosotros estamos frente a una víctima de agresión sexual, así como cuando tú le preguntas a un testigo, las preguntas son abiertas. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste el día de hoy? ¿Por qué estás aquí? ¿Conoces a esa persona? ¿De dónde la conoces? ¿Por qué te juntaste ese día con él? Así se hacen las preguntas. Hola Juanita, ¿cuántos años tienes? Bueno, tengo 11 años. Ok. ¿Estudias en algún colegio? Sí, bueno, estudio en el Colegio San Martín de Porres. Listo. ¿En qué grado estás? Quinto. ¿Y qué cursos te gustan? Bueno, me gustan todos menos matemática. ¿Y por qué no te gusta matemática? Bueno, porque el profesor que me enseñó tuvo problemas conmigo. ¿Me podrías decir, por favor, Juanita, qué problemas tuvo contigo el profesor de matemática? Sí, pues lo que pasa es que el profesor, mientras que yo estaba en clase, me tocó mis senos. Entonces, ese es el tipo de preguntas abiertas que se le tienen que realizar a la menor. Pero si tú como psicólogo o el psicólogo llega de frente y dice, hola Juanita, ¿cómo estás? A ti te enseña el doctor Adrián, ¿no? Sí. ¿Y a ti te enseña matemática? Sí. ¿De lunes a viernes? Sí, me enseña de lunes a viernes. ¿Y te tocó los senos? Sí. Ustedes se van a dar cuenta, aunque parezca que no, los psicólogos introducen alguna que otra información. Una cosa es que introduzcan la información y otra cosa es que repliquen la respuesta de la peritada. Porque, por ejemplo, si ya Juanita dijo, no, me enseña matemática, y el psicólogo pregunta, ¿y en qué horarios te enseña matemática? Ya no sería una pregunta sugestiva, sería una pregunta que parte de la respuesta anterior. ¿Ok? No confundan eso. Por eso hay que estar siempre al 100% atentos a lo que se dice en la Cámara Gesell. Las preguntas de la parte agraviada, no. Normalmente yo les digo objeciones, ¿ok? Yo les digo objeciones, pero lo correcto en el proceso en la Cámara Gesell son observaciones. Eso es lo que se tiene que hacer. Las preguntas se objetan en juicio oral, muy bien, pero lo que yo dejo en estas diligencias son observaciones. Lo puedo hacer al momento de que se realiza la pregunta o lo puedo hacer al final del acta, por ejemplo, pero ahí viene el problema, pues, porque cuando tú realizas tu observación, tú realizas, y yo incluso, por ejemplo, incluso no hay ni siquiera la palabra objeción en el Código Procesal Penal no está establecido la palabra objeción como tal, o sea, lo podemos aplicar incluso en cualquier parte. Entonces, eh, se realiza una pregunta sugestiva que sugiere una respuesta, lo primero que se tiene que hacer, ok, ¿cómo y en qué momento se puede dejar las observaciones? Lo primero es estar atento en la cámara Gesell. Segundo, escuchas una pregunta que introduce información, una pregunta sugestiva. ¿Ok? Es lo que siempre hay en las cámaras Gesell. Lo primero que tienes que hacer, porque tú tienes un micro atrás de la cámara, señor fiscal, quiere dejar una observación y que la psicóloga no siga preguntando o que la menor no conteste. Lo primero, dejas esa observación. A veces el fiscal va a decir, no, pero doctora, ya respondió, no, pero doctora, usted no puede hacer observaciones, no. Bueno, voy a dejar constancia de esto y ustedes van apuntando al final. Apuntan en una hoja. Terminan las preguntas porque se supone
Por eso digo yo, una cosa es lo que dice el código y otra cosa es lo que se realiza en la práctica. Se supone que quien ya se debió haber dado cuenta es el juzgado de investigación preparatoria, pues, porque es una bendita prueba anticipada. Pero el juez sigue mirando, pues, ¿no? De lejos sigue mirando. Lo único que hace es, si es que alguien discute, el fiscal o el abogado, el investigado discuten, ahí nomás dice, bueno, por favor, fiscal, siga preguntando, o abogado, siga preguntando. De ahí en adelante no hace absolutamente nada. Y eso lo van a utilizar para la sentencia, que es lo peor. Pero si nosotros dejamos constancia al final de nuestras observaciones, nosotros tendríamos que tener de manera precisa. Señor, señor fiscal, por favor, quiero dejar constancia al final del acta, esto. Normalmente no estamos acostumbrados a dejar, pero si cuando ustedes ven, por ejemplo, acta de entrevista única de Cámara Gesell, al final pueden dejar sus observaciones. Que no lo apliquen es diferente, pero sí se puede dejar constancia o dejar observaciones, por ejemplo, ¿no? Que la fiscal en tal pregunta introdujo información, que esto, que el otro. Aparte de eso, siempre es bueno tener el video de la cámara Gesell y la transcripción de la cámara Gesell, porque lo que más sirve para la pericia psicológica es la transcripción. Difícilmente los psicólogos ven los videos, sino ven la transcripción. Pero yo les pregunto algo, ¿ustedes han visto transcripciones de cámara Gesell? A veces son 15, 20, 30 hojas de transcripción. ¿Ustedes creen que el que transcribe no se ha confundido, no ha obviado alguna palabra, alguna letra, o ha continuado, o ha ingresado un nombre o una palabra que no estaba en el video? Por eso siempre es bueno visualizar el video a la par con con la transcripción. Entonces, si nosotros encontramos que no existe emparejamiento entre el video y la transcripción, por ahí tenemos otra salida. ¿Ok? Entonces, si nosotros dejamos constancia de esta maravillosa cámara Gesell, de esta declaración de la víctima, nosotros podríamos solicitar su exclusión a través de una tutela de derechos. ¿Ok? Esta guía de declaración única en cámara Gesell de víctimas en agresiones sexuales te establece de manera precisa. El psicólogo que ingresa pregunta, no introduce información. Si se introduce información, existe una vulneración a esta guía. Y si existe una vulneración a esa guía, existe de manera directa vulneración al derecho de defensa. ¿Cómo me puedo defender yo de algo que está vulnerando su procedimiento? Existe una vulneración al procedimiento. Y al existir una vulneración al procedimiento, yo no me puedo defender. Si te estás saltando los pasos que deberías cumplir, yo no me puedo defender. Entonces existe una vulneración al derecho de defensa. Y si existe una vulneración del derecho de defensa, también existe una vulneración al principio de legalidad procesal. ¿Ok? Entonces, si existen ya tus derechos vulnerados, puedes plantear una tutela de derechos solicitando la exclusión de esta Cámara GESEL. ¿Ok? Eso es lo primero. Solicitar la exclusión de esta Cámara GESEL. Doctor, a ver, después de la cámara Gesell, ¿qué sigue? Bueno, después de la realización de la cámara Gesell, sigue la evaluación psicológica. Sigue la evaluación psicológica. Y acá hay un punto muy importante que tienen que tener en cuenta. Ustedes tienen, no sé si alguien tendrá a la mano una evaluación psicológica, una, una pericia psicológica de manera física. Ven que existen los datos, ¿sí o no? De la parte peritada. Adrián Osorio García, 26 años de edad, DNI, agresión sexual, dice, ¿no? Y abajo dice fecha de evaluación. Miren lo importante, fecha de evaluación. En esta pericia psicológica es muy importante tener en consideración ello. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha pasado por una evaluación psicológica, ya sea para el trabajo, para, ¿cómo se llama?, para cualquier evento, no sé, para entrar a una capacitación? ¿Alguien ha pasado por una evaluación psicológica? Doctora Carmen, dígame, por favor, la evaluación psicológica, ¿para qué fue? Si puede contarnos, claro. Cuéntenos, active su micro.
me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? A ver. Mm, ya está. Ahora sí, Buenas doctora, noches. ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bueno, aquí por mi zona con bastante friecito, pero bueno, le quería comentar respecto a la consulta que hizo, ¿no? Y sí, efectivamente yo pasé una evaluación, bueno, en dos ocasiones, una de lo que fue en el ámbito personal para un diagnóstico que yo necesitaba en cuanto a mi salud mental y otra fue para para un puesto de trabajo. Ok. Mire, cuando usted realiza, por ejemplo, esas dos evaluaciones, a usted lo más común, ¿le hicieron dibujar un hombre bajo la lluvia, por ejemplo? Sí, sí, desde el principio. Es más, cuando yo empecé con esto en la postulación del internado, ahora que me recuerdo, parte del proceso de selección incluía esto, ¿no? El hombre bajo la lluvia y recuerdo que alguna ocasión también sobre un arma nos hicieron dibujar. Ok. Vamos a lo más común, por ejemplo. Gracias, doctora Carmen. Vamos a lo más común. El hombre bajo la lluvia. ¿Para qué sirve el hombre bajo la lluvia? Hay algunos que seguramente conocen sobre psicología sabrán, pues, ¿no? Pero si el hombre bajo la lluvia es un método científico de la psicología que sirve, por ejemplo, para realizar un test laboral, ¿cómo podrías utilizar esos mismos test para personas adultas que sirven para conseguir trabajo, para conseguir chamba, en personas agredidas sexualmente? Ahí viene lo incorrecto, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos desde ese punto de vista, incluso vamos a ver que los mismos test que se realizan para el trabajo se realizan en medicina, en psicología para ver si es que existe afectación emocional. Ese es el primer error, como el hombre bajo la lluvia, y no me dejarán mentir. Segundo, el tiempo de la evaluación. Señora, doctora Carmen, ¿cuánto tiempo duró su evaluación psicológica? ¿O cuántas sesiones, por favor? A ver, le comento, con respecto a lo que es el hombre bajo la lluvia, es un test más proyectivo, ¿no? De todo lo que tú tienes bien guardado, por decirlo de una manera. Entonces, sí, efectivamente, para lo que es la evaluación, tanto en el ámbito clínico como laboral, se utiliza y lógicamente va a tener muchos sesgos, ¿no? Básicamente a mí se me enseñó que uno de los test en el ámbito laboral podría ser el de Warter, ¿no? Pero sin embargo, sí, masivamente evalúan lo que es el hombre bajo la lluvia porque tratan de ver de forma más interiorizada, por decirlo de una manera, lo que es tu personalidad. Y en lo que tiene que ver a la evaluación que yo tuve para lo del puesto laboral, no duró ni media hora, Ok, mientras que sí para mi evaluación en cuanto a mi salud mental, no fue básicamente el hombre bajo la lluvia, sí lo tomaron en cuenta, pero más se basaron en lo que es la entrevista, ¿no? ok, muchas gracias. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, que para que exista un resultado de una evaluación psicológica, tienen que haber test psicológicos, por ejemplo, el hombre bajo la lluvia. Y hay muchos nombres más que, no, que son un poquito bien complicados de pronunciar. Entonces, esos test que se realizan, partamos del hombre bajo la lluvia, que es el más conocido, deberían tener un tiempo determinado. Eso es lo importante, un tiempo determinado. Porque si ustedes quieren evaluar, por ejemplo, y en la misma guía que les menciono a la última parte está los tiempos establecidos. Cada test tiene una duración de aproximadamente 45 minutos a una hora. Ojo, de 45 minutos a una hora. Si nosotros tenemos en consideración esto, vamos a hacernos la siguiente pregunta. Cuando citan a la agraviada, a la persona agraviada,
¿Cuánto tiempo dura esa evaluación psicológica? ¿Cuántas sesiones se realizaron en esta evaluación psicológica? ¿Hay alguien que haya visto, por ejemplo, una pericia psicológica ahora último, reciente, para poder hacerle un par de preguntas, más o menos para que me vayan entendiendo? ¿Alguien que haya tenido un caso de contra la libertad sexual? A ver, entonces, si nosotros tenemos en consideración esta evaluación psicológica, esta pericia psicológica, se tiene que tener en consideración esto. La evaluación psicológica tiene fechas para la evaluación, tiene un tiempo determinado de evaluación, ¿ok? A veces las evaluaciones psicológicas las hacen en una sola sesión, cuando no está permitido o no se debería permitir dicha realización. ¿Por qué? Porque así como hay un tiempo determinado para cada test psicológico, en una evaluación psicológica no se te realiza un solo test, se te realizan dos o tres. Y si hablamos de dos o tres, estamos hablando casi de 1 hora cada uno, son 3 horas. Pero contrario a eso, el psicólogo lo cita, ¿no? De 10 a 11 de la mañana. Y en una sola sesión quiere sacar una evaluación psicológica. El procedimiento está realizado de manera incorrecta. Si la guía médico, perdón, si la guía de evaluación psicológica te dice, cada test dura 40 minutos, cada 50 minutos, tú no puedes hacerlo 5 en 1 hora, pues es imposible. Entonces, el procedimiento está realizado de manera incorrecta. Ese es desde el punto de vista científico, por ejemplo. Y ese es el error que cometen la mayoría de psicólogos. Realizan estas evaluaciones psicológicas en una sesión. ¿Cuánto tiempo duró su sesión? 1 hora, media hora, y cuando los interrogas te dicen, bueno, doctores, que lo que pasa es que la carga laboral no nos permite tener más de una sesión y lo realizamos todo en 1 hora, al día tenemos 10 sesiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ahí ya viene lo incorrecto. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, antes de ese tema? Cuando nosotros evaluamos una pericia psicológica, evaluamos la parte introductoria. La etapa de la juventud, la niñez, la adolescencia, la adultez, por ejemplo, de la persona, ¿no? Y se relatan varias circunstancias, varios tiempos, varios hechos que han surgido a la persona. Ahora, yo les pregunto algo. Cuando ustedes, no, perdón, no puedo hacer ese ejemplo. Ustedes el día de hoy tienen un tío, o perdón, sufren de agresiones por parte de sus papás. Ojo, sufren de agresiones por parte de sus papás. Entonces, el día de mañana hay una persona que supuestamente les hace tocamientos indebidos. ¿Ok? Ojo, siempre sufren de agresiones por parte de los papás y al mismo tiempo, o para variar, son tocados por una persona conocida. ¿Ok? Cuando se realiza la evaluación psicológica, el psicólogo no diferencia si la afectación psicológica es por los tocamientos o si es porque sufrió de agresión por parte de sus progenitores. Ese es otro error, por ejemplo, porque el psicólogo dice, no, bueno, si presenta indicadores de afectación psicológica compatible con hecho vivido o con hecho narrado o con hecho denunciado, es lo que dice, ¿no? Pero cuando nosotros vemos el desarrollo de la vida de la víctima, vemos que en la juventud o en la niñez dice, ¿no? Yo siempre he sufrido de maltrato psicológico por mi papá. Mi papá me pegaba, me insultaba y mi mamá nunca me ayudó, me pegaba. Terminé el colegio y seguía, mi papá me pegaba, me agredía físicamente, me insultaba. Entonces, esa afectación psicológica no solamente se realiza en un solo hecho, por el solo tocamiento, supuestamente. El error está desde antes, porque el psicólogo, claro, cuando comienza a conversar con la menor, evaluar a la menor, en las imágenes o en los test psicológicos va a presentar afectación, pero en la mente de la peritada no está separar la idea, no, bueno, pues por esta agresión sexual tengo que llorar y por esto de mis papás tengo que olvidarme. No, no, no.
Es un solo paquete. Se le realiza una evaluación psicológica en un solo paquete a la agraviada o al agraviado. Y cuando tenemos un solo paquete, dentro tenemos una figurita dorada, pues no, que es la agresión por parte de los progenitores. Y el psicólogo y los jueces y los mismos abogados no nos percatamos de eso. No nos percatamos o no podemos ayudar a diferenciar si la agresión, la afectación psicológica se realizó por la agresión de los padres o si se realizó por la agresión sexual. Y ahí viene lo complicado, pues. ¿Cómo podemos hacer eso? Para eso tendríamos que contratar un perito de parte, porque ya los expertos en psicología van a desarrollar eso, pues, ¿no? ¿Qué indicadores se pudo realizar? ¿Qué no? ¿Qué test hiciste? ¿Cuánto tiempo duró ese test? ¿Es lo correcto la duración de ese test o no? Eso es lo que se tiene que considerar, por ejemplo, cuando, cuando, cuando tenemos una pericia psicológica. Entonces, si nosotros tenemos en consideración o posibilidades también, es muy importante tener la posibilidad de contratar un perito de parte que pueda realizar esta evaluación psicológica. Entonces, si nosotros un segundo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos la posibilidad de contratar un perito, un psicólogo de parte, tendríamos que tener en consideración esto. ¿Para qué sirve un psicólogo, un perito psicólogo de parte, un perito de parte para realizar un examen o una observación a un peritaje oficial? El peritaje oficial lo detalla, lo determina el perito del Ministerio Público, perito de oficio. Entonces, la pregunta es, cuando se realiza una pericia psicológica, no, perdón, cuando se realiza una cámara Gesell, ¿está participando el abogado del investigado? La respuesta es que sí. Supuestamente estás ejerciendo tu derecho de defensa, ¿no? Eso es lo que supuestamente te hacen ver. Indirectamente, a veces ni cuenta te das, el psicólogo introduce información y la menor responde lo que le dijo el psicólogo. Hasta ahí estaría todo bien, supuestamente. En la Cámara Gesell participa del abogado defensor, del abogado del investigado, perdón, y controla la diligencia. Pero yo les pregunto algo. ¿Quién controla en la evaluación psicológica? Si solamente participa el abogado, perdón, la agraviada y participa el psicólogo. ¿Quién controla eso? Y ahí viene esta respuesta, pues. El perito de parte. Doctor, pero ¿cómo es posible que pueda participar un perito de parte? Ahí viene lo correcto. Miren, cuando se realiza un examen de integridad física, cuando se realiza un examen de integridad física o sexual, la guía médico legal te dice que pueden participar o uno o dos médicos legistas. ¿Ok? Ahí está la permisión, ahí está el permiso, por ejemplo. Cuando se realiza una evaluación sexual, de integridad sexual, por ejemplo, ¿está el médico legista, sí o no? Sí, pues. Tú puedes incorporar un médico perito, un médico legista de parte, un perito de parte, por ejemplo, en esa evaluación de integridad sexual, sí, sí se puede. Lo normal, o lo que algunos fiscales dicen, no, doctor, pero ¿cómo puede ser posible que usted pretenda que ingrese otro médico, otro especialista ahí al examen de integridad sexual? Es que es muy importante. Cuando nosotros analizamos una evaluación de integridad sexual, vamos a ver si existe defloración o no existe defloración, si existe desgarro o no existe desgarro, por ejemplo. Entonces, ¿quién mejor que un perito médico legista que ingrese de parte, que ingrese esa evaluación sexual? ¿Por qué? Porque es común y corriente hoy en día que no se perenice esas partes íntimas, que no se tome fotografías, que no se deje otro objeto más que el certificado médico legal. Y las personas, los médicos, los peritos del Ministerio Público son seres humanos, se pueden equivocar, pero esa equivocación, ese desgarro, esa defloración que pueden encontrar en una persona
son suficientes para mandar cadena perpetua a un investigado, pudiendo incluso ser un error del médico legista. No hay nada 100% dicho. La medicina también se equivoca, a través de las personas, obviamente. Entonces, es importante, es posible que, que, por ejemplo, ingrese un médico legista, otro un perito de parte al examen de integridad sexual, sí, porque la misma guía de médico legal te dice, puede ingresar uno y o puede ser ayudado por otro. Pero de ahí tenemos que agarrarnos nosotros, pues. Tenemos que solicitar que se permita el ingreso a nuestro médico legista de parte, para que se pueda perennizar, para que se pueda realizar dicha evaluación, ¿no? Obviamente, quien suscribe el certificado médico legal es el perito oficial, el del Ministerio Público. El perito de parte solamente está ahí realizando las observaciones correspondientes. Si no tuviera los materiales para la perenización, se perenizaría, se compartiría el examen, las fotografías practicadas al Ministerio Público y se emitiría, en el caso convenga, un peritaje de parte, siempre y cuando las conclusiones sean distintas. Si no, no habría necesidad de un peritaje de parte. Doctor, Doctor, pero sí, dígame. una consulta. La, la, la declaración, digamos, de un menor de edad tiene que verse reflejado necesariamente en la pericia psicológica. Es decir, ¿no? Si en un caso de tocamientos indebidos, ¿no? En un caso de tocamientos indebidos, supongamos que el menor en cámara G se dice, sí, ha habido tocamiento indebido, tal persona me tocó, me tocó. Sin embargo, en el resultado de la pericia psicológica, digamos que se señala, el menor de edad no necesita un tratamiento psicológico, pero como fines preventivos se recomienda, ¿no? Entonces había una contradicción ahí entre lo que dice el menor de edad, ¿no? Y lo que ha resultado la pericia psicológica. Entonces mi pregunta es si es que una va a depender de otra, ¿no? O sea, la declaración del menor se tiene que ver reflejado en el examen, en la pericia psicológica. Ya, ya te entendí. En eso hay que tener en consideración una cosa. No toda agresión sexual genera afectación, por ejemplo. No toda agresión sexual, recuerden esto, no toda agresión sexual genera afectación psicológica. ¿Por qué? Si tú, por ejemplo, le tocas su potito a un niño o una niña de 5 o 6 años, el niño ni siquiera, o sea, a veces ni siquiera se va a sentir mal, ni siquiera lo va a tomar en consideración o por último se podría olvidar. En cambio, a través de los años, 14, 15 años, cuando ya tomas en conocimiento los hechos, las cosas, ahí sí, por ejemplo, podría existir una afectación psicológica, porque ya eres consciente de lo que te ha pasado, ya eres consciente de lo que te hicieron. ¿A qué digo esto? ¿A qué viene esto? En algunas evaluaciones psicológicas va a ser importante encontrar afectación emocional y en otras no, para el Ministerio Público, claro está. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de una persona, de tocamientos indebidos, por así decirlo, ¿ya? Yo estoy trabajando en mi oficina, pasa una asistente mía y yo le meto un manazo en el trasero. Ese manazo en el trasero podría ocasionarle algún perjuicio psicológico, claro, cólera en ese momento, pero un perjuicio psicológico duradero, permanente a través de su vida, va a ser bien difícil, pues, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero esto? Cuando nosotros hablamos de tocamientos indebidos, no necesariamente tendremos que agarrarnos de la afectación emocional, sino únicamente de la declaración de la menor, de la declaración del peritado. Si la declaración es coherente, es persistente, es verosímil, por ejemplo, es suficiente para que te sentencien. No vas a decir, ¿no? Incluso a veces yo conozco abogados que dicen, ¿no? Doctor, tengo mi casito de tocamientos indebidos, ya se hizo la evaluación psicológica y dice que no presenta indicadores de afectación emocional. Suficiente con eso para ganar. Ya le dije a la familia que vamos a ganar, que les he cobrado 20.000 soles para que me den. Entonces, yo ya me gasté esa plata.
y a la semana siguiente piden prisión preventiva. Le declaran fundada la prisión preventiva. Apelan, confirma la sala de apelaciones. Entonces, ¿cuál fue el problema? Por eso digo, en los delitos de tocamientos indebidos, no es suficiente que tú encuentres en la pericia psicológica que no existe afectación emocional. Porque en primer lugar, el perjuicio psicológico no es permanente, porque son solamente tocamientos, dependiendo de los tocamientos, claro está. Porque si te dan así un manazo en el trasero, te pellizcan el seno, ya es considerado tocamiento. Pero ¿existirá afectación psicológica permanente? La respuesta es que no. Un niño de 5 años que fue tocado, desvestido, le pasaron sus partes íntimas también por sus partes íntimas, podrá tomar eso como un hecho negativo. Por ejemplo, hay víctimas de agresión sexual, ¿no? Que declaran, mi papá siempre me hacía eso, entonces cuando mi amigo me lo hizo, yo no sabía que era malo o que estaba incorrecto. Entonces, la costumbre del mismo menor lo hace ver como algo normal, como algo común. Por eso digo, no necesariamente encontramos afectación psicológica en los delitos de tocamientos indebidos. Y eso hay que tener bastante cuidado. ¿A qué viene esto? Ya terminamos lo primero de la evaluación psicológica, ya les dejé un pequeño tip respecto a las cámaras GES, las preguntas sugestivas y ello. ¿Cuál es el segundo elemento de convicción importante, más allá de la cámara GESEL y la pericia psicológica, en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual? Dice que participe el perito de parte psicológica en la cámara GESEL. Ay, perdón, me estoy olvidando, doctor Sergio, gracias. Eh, a eso lo estaba contando. No, sí lo conté, claro, sí, la participación, no, perdón, no lo conté. Entonces, nosotros participamos en la Cámara GESEL como abogados. ¿Podemos contratar un perito psicólogo para que participe en la Cámara GESEL? Sí. Y ahí viene, mira, ahí viene lo especial, lo que justo me han hecho acordar, doctor Sergio. Algunas oportunidades ustedes van a ver que existen o no existen indicadores de afectación emocional. ¿Cuáles son los indicadores de afectación emocional? Por ejemplo, tú estás declarando, la agraviada está declarando, la víctima está declarando y tú ves que está así agachado. Solamente responde sí, no, por ejemplo, o se pone a temblar, o tú ves que sus manos están temblando, por ejemplo, se pone nerviosa, se orina. Entonces, esos son indicadores de afectación emocional, pues, ¿no? Tú ves a simple vista que esa víctima ha sido agredida sexualmente. Pero ¿qué pasaría si yo digo, no? Bueno, pues, ¿no? Sí, Sergio me bajó el pantalón, me ultrajó sexualmente 2 veces, me golpeó, me escupió y de ahí me mandó a mi casa, pues, ¿no? ¿Y qué más pasó? Bueno, ya llegué a mi casa y nos vinimos a la comisaría a denunciar, pues, ¿no? Y ahí terminó todo. Es diferente la declaración, ¿sí o no? Tú ves indicadores de afectación emocional y tú a veces no ves indicadores de afectación emocional, pero eso es lo que sucede en la cámara GESEL. En la cámara GESEL tú te puedes ir tranquilo diciendo, bueno, la niña hasta se rió, ¿no? Contaba riéndose cómo pasaron las cosas, que sí, que esto, que el otro. Y cuando te llega la evaluación psicológica dice indicadores de afectación emocional. Y tú te pones a pensar y dices, pero si en la cámara GESEL no presentó ninguno. ¿Por qué ahora dice que hay afectación emocional? Porque la evaluación psicológica se realizó solamente con la agraviada y el psicólogo de parte del Ministerio Público. Diferente sería si contratas un perito psicólogo que participe en la evaluación psicológica. Al igual que el médico legista de parte, va a observar la evaluación, no va a interferir, va a dejar observaciones o constancias. Si es que es necesario, va a realizar una pericia de parte. Entonces, ¿puede participar en una cámara GESE? La respuesta es que sí. Disculpe, poco a poco se me está yendo la voz, pero ¿se me escucha? Quiero saber si se me escucha, por favor.
¿Se me escucha así, no? ¿Se me escucha? Sí, doctor. Ah, bacán. Listo. Entonces, hasta ahí ya terminamos la primera evaluación, el primer tipo de peritaje, por ejemplo. Entonces, el artículo 173 del Código Procesal Penal básicamente nos dice que las personas que laboren, en palabras sencillas, las personas que laboren para la policía, para medicina legal, ya son considerados peritos. No necesitamos ni siquiera designarlos, ya son peritos, porque son personas capacitadas, especialistas. ¿El médico legista es un perito? La respuesta es que sí. Es importante, cuando tú tienes un delito contra la libertad e indemnidad sexual, la corroboración, el enlace periférico, ¿ok? Una cosa es que tenga que ver y otra cosa es que tenga corroboración. Eso quiero que me tomen en consideración. Una cosa es que tenga que ver, que estén vinculados, por ejemplo, pero que se corroboren es muy distinto, ¿ok? La agraviada dice en su cámara Gesell, ¿no? En su cámara Gesell, en su pericia psicológica, dice, la agredieron sexualmente contra natura, ¿ok? Agresión sexual contra natura. Pericia psicológica, afectación emocional, dice, vinculado a hecho vivido, o a hecho denunciado, o a hecho narrado. Y tú vas al certificado médico y tú ves que eh, en la parte anal no presenta ninguna sola lesión, pero la agraviada dice fue actos contra natura. Certificado médico dice lo contrario. ¿Hay delito o no hay delito? ¿Quién me dice? ¿Hay delito o no hay delito, por ejemplo? La respuesta es básicamente que no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de corroboración, hablamos de elementos que corroboren uno con otros, que sean copulativos, pues. Si nosotros hablamos de una agresión sexual, una penetración, una agresión sexual como tal, tenemos que tener en consideración no solamente un elemento de convicción, sino tenemos que tener en consideración otros más. La evaluación psicológica no vive sola. Si estamos hablando de una agresión sexual, una violación sexual, la evaluación psicológica no es determinante, sino también analizarla de manera conjunta con lo que dice el certificado médico legal. Eso es lo importante. El certificado médico legal se aplica, la menor no cumple con el acuerdo plenario de 2005, la corroboración con elementos periféricos. Sí, doctor Julio César. Entonces, esta declaración en Cámara Gesell, esta evaluación psicológica, presentan afectación emocional, pero el certificado médico legal dice que no, nunca, incluso sigue siendo virgen, nunca le pasó nada, ni estreñimiento por último se podría apreciar. Entonces, ¿existe corroboración entre sí? No. Doctor, pero entonces, ¿qué va a pasar con la afectación emocional? Bueno, pues tendrá afectación emocional porque le han pegado a sus papás, porque ha sufrido de niña o muchas cosas más. Pero por más que en la Cámara G se le impute responsabilidad a una persona, en la pericia psicológica presente afectación emocional, no significa que esté vinculado a un acto sexual. Puede incluso haber violencia psicológica, por último, ¿no? Pero agresión sexual no va a haber. Eso es lo importante. Cuando nosotros hablamos de elementos de corroboración, ya tenemos cámara Gesell, evaluación psicológica y el certificado médico legal. ¿Qué otro elemento de convicción podríamos ofrecer o trabajar en este tipo de delitos? ¿Qué otro tipo de acto de investigación o elemento de convicción podríamos practicar en este tipo de delitos? Perfil sexual del agresor, por ejemplo. ¿Qué es lo que buscamos con ese perfil sexual? Esa es una pregunta muy importante. Y ahora miren, lo más chistoso, por ejemplo, y eso tienen que tener bastante cuidado.
Tu patrocinado está siendo investigado por un delito contra la libertad sexual. Perfecto. Vas a declarar, lo citan a declarar y por estrategia tú le dices, ¿sabes qué? Vas a guardar silencio. Listo. Lo citan a una evaluación psicológica, un perfil sexual. Y lo primero que le pregunta el psicólogo es, señor Adrián, ¿qué pasó ese día? Y el tonto comienza a decir, bueno, ese día yo estuve en el colegio, entré al salón de clases, vi a mi alumna, la vi muy bonita ese día, la vi con su falda, con su camisa del colegio, sus medias hasta la rodilla, y bueno, pues me acerqué a ella y comencé a abrazarla y le peñisqué el trasero. Y ahí viene la contradicción, pues, ¿no? Entonces, no digo que sea cierto, puede pasar en algunos casos y de eso tienen que tener bastante cuidado. El perfil sexual sirve para eso, pues no sirve para ver, en primer lugar, sacarle información al investigado, por más que declare, porque ojo, a la evaluación psicológica del investigado, él entra solo. Y a veces tú le dices a tu cliente, no, bueno, ves, participa, ¿no? Anda, que te pasen. Tú no tienes nada que temer, todavía le dices, ¿no? Puedes participar en esa evaluación psicológica. Y cuando te dan el resultado, tu patrocinado acepta todos los cargos, dice que cómo fue, cuándo fue, y la información que faltaba, él se la da. Entonces, en la evaluación médica podemos ofrecer, y la evaluación médica, sí, sí, doctor. Las evaluaciones médico-legales, tanto físicas como sexuales, certificados médicos legales, sexuales y físicos, podemos ofrecer un perito de parte. En realidad, para todo tipo de pericia podemos ofrecer un perito de parte. Necesitas una inspección técnico-policial de tránsito, te puedes hacer de parte. En la evaluación sexual también puede guardar silencio, solo dibujar personas bajo la lluvia sin hablar nada. Mire, doctora, para serle sincero, en los casos que tengo, cuando se realiza la evaluación sexual, yo le recomiendo que no vayan al patrocinado. Nunca los he hecho pasar por evaluación sexual, no por miedo a que vayan a aceptar los cargos, no, porque todos me dicen que son inocentes, sino porque yo sé cómo trabajan algunos psicólogos. Entonces van a comenzar a tratar de introducir información, preguntar cosas que no deben. Entonces podría afectar mi defensa. ¿En qué nos serviría, por ejemplo? Ya, vamos a suponer que pase, no se realiza una excelente evaluación sexual del investigado. Sale que no tiene vínculo o estrechez o estremecimiento por las menores de edad, que es una persona común y corriente. A ver, la fiscalía no podría pasarlo, obligarlo a pasar. No, nunca me ha pasado. Lo que pasa es esto, por ejemplo. Existe una declaración. El investigado tiene la obligación de participar en todas las diligencias a las cuales se le cita. ¿Ok? Participar. ¿Qué significa esto? Yo llego a la declaración y yo puedo guardar silencio como investigado. Yo puedo ir a la evaluación psicológica y llego a pero no quiero que se lleve a cabo esa evaluación psicológica. Entonces, una cosa es que tú llegues y otra cosa es que no la realices, por ejemplo, ¿no? Porque a veces hay medidas, por ejemplo, prisión preventiva. Declaran infundada la prisión preventiva, pero ponen comparecencia con restricciones. Y una de las medidas es que tú participes en todos los actos de investigación. Tú vas a la fiscalía, vas a realizar tu examen, por ejemplo, de superposición de imágenes, pero dices, ¿sabes qué? Bueno, yo estoy acá, estoy viniendo a la citación, pero no quiero participar, porque esto vulneraría el derecho de defensa. Listo. ¿Qué dice acá? El perito de parte desde el momento que puede intervenir, puede hacerlo desde la sesión de primera entrevista por el perito del Ministerio Público. La respuesta es que sí, doctor. El único control que nosotros podemos tener de las pericias en el proceso son con un perito psicólogo, un perito de parte, perdón. Yo no soy un perito psicólogo, yo no soy un especialista en psicología, yo trabajo con peritos psicólogos. Yo no soy médico legista, yo trabajo con un médico legista de parte. Yo no soy con por ejemplo, un biólogo, yo tengo un biólogo de parte. Entonces, para eso se trabaja, pues, porque no, nosotros no somos genios, no somos intelectuales como para saber de todas las ramas. Con la justa llevo un poquito del derecho penal y procesal penal. Entonces, meterme a la medicina, a la química, a la biología, va a ser imposible. Nuestra voz es un perito de parte. Entonces, eh, si nosotros tenemos en consideración eso, buena salida, ir y no pasar la evaluación. Es que eso es lo correcto, doctora. Porque mire, una cosa es que te cite, y siempre va a pasar eso. Siempre vas a decir, te dice, no, tú estás con comparecencia con restricciones, si tú no haces caso, te vas a ir a prisión, porque las medidas de protección dice, ¿no? Si tú incumples las medidas de protección, las reglas de conducta, perdón,
tú te vas a ir, te van a revocar pues la prisión, la comparecencia con restricciones. Perfecto, me está citando una diligencia, bacán. Yo llego, me presento, que se levante una constancia, un acta de que yo estoy concurriendo acá, pero que yo no voy a participar, pues. Me citaron a declarar, pero yo voy a guardar silencio. Es el derecho de defensa, ¿sí o no? Quien tiene que demostrar que eres responsable es el fiscal, no tú. Esa es la respuesta. Y si mañana más tarde lo citan a una revocatoria de la comparecencia con restricciones, me llaman, pues yo participo y sostengo lo que les estoy diciendo. Entonces, o sea, podría ir a la diligencia de prueba de ADN y no pasar. Ahí viene el problema. En ese caso, creo que sí sería considerado como delito, por ejemplo, ¿no? Siempre y cuando no se pueda aplicar un delito, por ejemplo, ¿no? Siempre y cuando su misma realización no genere un hecho delictivo, por ejemplo, ¿no? No pasar examen de alcoholemia o dosaje etílico, creo que también es delito. A los demás normal, pues, ¿no? Porque son procedimentales nada más. Y eso hay que tener cuidado. No sé si el ADN también. Eh, Creo que para el ADN y el de dosaje etílico sí, no, sí es obligatorio. Pero miren, ahí hay una salida, por ejemplo. ¿Qué pasaría si tu patrocinado al cual se le ha realizado un dosaje, ¿qué es el dosaje etílico, por ejemplo? El dosaje etílico no es una diligencia, no es un acto de investigación, o sea, no se genera un acto de investigación, no es una diligencia, o no, o me equivoco, dígame, por favor. ¿Qué es el dosaje etílico? ¿Es un acto de investigación, sí o no? ¿O no? ¿Qué pasa si la diligencia es urgente y no se ha notificado a las partes para ofrecer el superito de parte y así participar desde la primera operación pericial? Sería prohibida, irregular e incluso prohibida. Miren, normalmente nosotros nos vamos a encontrar frente a investigaciones, en primer lugar, que comenzaron hace un año y recién nos toman de conocimiento, nos dan a conocer de esa investigación en el 2024. Nos van a notificar después que se realizó una declaración, una pericia, una evaluación, después de todo. Gracias a Dios, lo que dice el código es que cuando se realiza, por ejemplo, ¿no? En una inspección técnico-policial, un peritaje de tránsito, te dice, se te va a correr traslado 5 días y tú puedes hacer las observaciones correspondientes. En ese punto, tú puedes Tú puedes ofrecer a tu perito de parte, puedes ofrecer la pericia de parte, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya se pasó el plazo? ¿Qué pasa cuando ya vamos a entrar a la etapa intermedia? ¿Puedo tener un perito de parte? Sí, sí se puede. Lo puedes ofrecer hasta incluso en el juicio oral como prueba nueva, por ejemplo, o como prueba necesaria, ¿ya? Pero eso es más que nada procesal. Pero se puede incorporar al proceso un perito de parte, más allá del plazo de los 5 días, la respuesta es que sí, sí se puede. Porque no se puede prohibir tampoco, no está prohibido. Solamente te dice, por formalidad te notificamos, puedes hacer las observaciones que tú corresponda, que creas conveniente. Pero de ahí en adelante, puedes ofrecer tu perita de parte. Pero doctor, ya se realizó la evaluación, la evaluación psicológica, la evaluación de integridad sexual. ¿Qué hago? Bueno, el perito de parte lo primero que te va a decir, bueno, yo soy un médico legista de parte, yo voy a hacer una evaluación, una pericia de parte de este certificado médico. Y no, pues no va a agarrar la hoja, ¿no? Y va a comenzar a ver, bueno, el certificado médico dice defloración, desgarro, tal, 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 listo. No va a ver la hoja. Para eso sirve la palabra que dije anteriormente, la perenización. El médico legista de oficio, el médico legista del Ministerio Público no solamente ve, tiene que tomar foto. Eso es la perenización. Si no toma fotografía, ¿cómo puedo yo, como perito de parte, realizar una evaluación o un peritaje de parte si no tengo la fuente de dónde salió? Pues, o sea, no voy a citar a la agraviada yo a mi oficina, a mi consultorio para realizar otro examen médico de integridad sexual. No, para eso está la perenización. Y si no hay perenización, lo que yo les recomendaría, aunque no sería bueno, sería denunciar, pues, ¿no? A los médicos legistas, pero no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque te está perjudicando, pues. ¿Cómo sabemos nosotros que existen esas lesiones en primer lugar? Si no hay perenización, si no hay fotografías. Entonces, ahora, la Corte Suprema ya ha dicho, el doctor César Eugenio San Martín Castro ha dicho, que si se realiza una evaluación psicológica, perdón, una pericia, ¿ah?
cualquiera sea su magnitud psicológica, de tránsito, química, se le tiene que correr traslado al investigado o al abogado del investigado para que éste tenga conocimiento. Ya verá él si es que participa un abogado un perito de parte, pero se le tiene que correr traslado. Y no correr traslado de eso, por ejemplo, perjudicaría a la defensa, al derecho de defensa. Entonces, ¿qué pasa si la diligencia es urgente, por ejemplo, ¿no? En realidad, el representante del Ministerio Público, y me han tocado varios, ese siempre es su salida, ¿no? Bueno, nosotros recibimos la declaración porque era urgente, ¿no? Vino el testigo, declaró ya y se fue. Fuimos a realizar la inspección porque teníamos que hacerlo de una vez, de inmediato. Existe una excepción que es esa en realidad, ¿no? Cuando la diligencia es urgente e inaplazable como tal, se puede practicar sin necesidad de notificarle al abogado defensor, siempre y cuando sea imposible esperar más tiempo del debido. Eso es la excepción. Siempre y cuando sea imposible esperar más tiempo del debido. Porque, por ejemplo, si tú tienes un testigo que lo puedes citar a declarar pasado mañana, de acá a una semana o de un mes, lo puedes hacer. No necesariamente lo tienes que hacer a espaldas del abogado del investigado. Entonces, a veces la fiscalía se agarra de eso y lo primero que dice es, ¿sabes qué? Discúlpame. Nosotros realizamos todas estas diligencias preliminares, ya pasamos los 60 más 60 días de la investigación preliminar y recién te vamos a notificar, pues, ¿no? Porque, bueno, no tuvimos tinta, notificador se fue de vacaciones y cuando regresó no había moto para que se movilice y dinero él no quería gastar, entonces se realizó, pues, ¿no? Lo primero, ya saben ustedes, exclusión mediante tutela de derechos. Facilito. Después, ¿qué otros elementos? Por acá había algo que me habían dicho. Desde el momento que intervenir puede hacer la sesión la vista. ¿Qué momento puede intervenir? Puede hacer la elevación sexual, también puede guardar silencio, perfil sexual, declaración. Listo. ¿Qué otra, ya para terminar y comenzar con las preguntas, qué otra diligencia se podría realizar, por ejemplo, en este tipo de delitos contra la libertad sexual? Como les dije al comienzo, son difíciles encontrar elementos de convicción en este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque este tipo de delitos son clandestinos, pues. Una persona que te quiere agredir sexualmente, una persona que te quiere violar, por ejemplo, una persona que te quiere secuestrar, como yo tengo una amiga que la que quiero secuestrar, eh, no va a esperar secuestrarte cuando tú estés con tus compañeros de oficina en el segundo piso, por ejemplo, ¿no? No va a esperar secuestrarte cuando estás saliendo del trabajo, cuando estás saliendo de la oficina, sino que espera, por ejemplo, agredirte sexualmente, espera tocarte cuando no hay nadie, cuando no existe ningún testigo, cuando nadie lo puede ver. Por eso se le dice que son delitos clandestinos. Entonces, va a ser difícil que se incorpore un testigo, no imposible, difícil, que se incorpore un testigo que se indique directamente como información de fuente directa como responsable a otra persona. Si no, lo común es que las agresiones sexuales se realicen de manera clandestina. Bien, muchachos, si tienen algunas preguntas, por favor, y yo me acuerdo y sé, yo se las voy a responder encantado. Aquí hay unas preguntas, creo. Doctor Adrián Osorio García, buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Dígame. Sí, doctor, si bien es cierto que indemnización sexual de menor de 14 años, ¿no? Y Indemnidad. libertad sexual de 14 años para arriba. Sí. ¿Y qué pasa, doctor, si a una mayor de edad ya haces un acto sexual sin su consentimiento? ¿Estuviera así en una violación sexual? Sí,
Lo que pasa es que, por ejemplo, la violación sexual se aplica, vamos a correr desde los 14 años. La violación sexual se da siempre y cuando, a partir de los 14 años, cuando no existe consentimiento. ¿Qué pasaría? ¿Y qué dicen algunos abogados a los cuales yo he escuchado, por ejemplo? Ellos dicen, ¿no? Bueno, aquí en este caso no hay agresión sexual, no hay violación. ¿Por qué? Porque la chica, la supuesta víctima, ingresó al hotel con su enamorado, estuvieron en el cuarto, se desnudaron. La chica cuando fue intervenida, cuando fueron intervenidos los dos, se encontraba en lencería de color rojo. Entonces, ¿cómo puede existir una agresión sexual dentro de un hotel en esas circunstancias? Entonces, si nosotros analizamos ello, doctor, es imposible que nosotros, bueno, desde la crítica en primer lugar, nosotros no podemos criticar lo que pasó antes ni lo que pasará después con la víctima, sino de manera específica, nosotros tenemos que tener en consideración el hecho en concreto. Si la mujer mayor de edad no da su consentimiento, incluso un minuto antes de tener relaciones sexuales, ya no existe consentimiento, hay agresión sexual. Puede ser menor de edad, mayor de 65, y no, si no hay consentimiento, sí o sí hay agresión sexual. Doctor Sergio, eso lo tengo en las diapositivas del otro curso de manera específica, ya se los voy a hacer llegar. Les voy a dejar mi número igual para compartírselos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? A partir del artículo 171 en adelante del Código Procesal Penal está todo sobre la designación de perito, en qué caso se puede aplicar un perito de parte, por ejemplo, un perito oficial, la estructura del peritaje oficial, del peritaje de parte, que se utiliza de manera análoga. A partir del 171, doctor, ya me acordé. Ahí está la base legal. Ya ustedes, de tarea, tienen que aplicarlo, utilizar esa ley, estirarlo y aplicarlo en el caso en concreto que lo necesitan. Obviamente, no va a decir, ¿no? Tú puedes poner tu perito de parte en el examen de integridad sexual. No, no, no va a decir eso. Dice, ¿cuándo puede participar un perito nada más? ¿Y cómo? Pero no te va a decir de manera específica. De ahí no utilizamos toda la base. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Antes de que me desmaye. Otra pregunta, por favor, doctores. Cualquier sobre el tema. Si tienen un caso en concreto, díganmelo, lo escucho. No hay ningún inconveniente. Estamos para responder. Ahí les dejo mi número de celular igual. Cualquier cosa se pueden contactar conmigo, cualquier duda, pero a partir de las 10 de la mañana, por favor, porque yo duermo hasta esa hora. Si no hay preguntas, entiendo yo que me han entendido todo. Bien, entonces, a ver, doctor Iván Reina, dígame. Doctor, buenas noches con toda la audiencia. Doctor, más que una pregunta, es quizás una inquietud a usted y a la sala, ¿no? Eh, Existe el Acuerdo Plenario 5/2005 que establece las directrices, la valoración de la declaración de las agraviadas o en caso de testigo único para delitos sexuales o clandestinos, como es el delito de violación de la libertad sexual, ¿no?
Partiendo de ello, doctor, y en vista que ya estamos en pleno siglo XXI, el año 2024, con el avance de la tecnología y el despertar mucho más temprano del niño al adolescente, ¿es posible o es factible creer que existe la posibilidad de que ciertas declaraciones puedan estar tan manipuladas que estas declaraciones puedan pasar estos filtros de valoración de los tres requisitos que establece el acuerdo plenario? ¿Existe la posibilidad o se debería quizás cuestionar, observar o mejorar este acuerdo plenario a la luz del avance, ¿no? de los tiempos? ¿Cuál sería su opinión, doctor? A ver, si nosotros nos ponemos a pensar lo que tú dices, por ejemplo, el Acuerdo Plenario 2/2005, que habla, pues, ¿no? de la declaración de víctimas, de testigos, de investigados, respecto a la verosimilitud, la ausencia de incredibilidad subjetiva o la persistencia en la incriminación, es del año 2005. Como tú dices, ¿no? Ya estamos casi 20 años de diferencia y seguimos utilizando dicho acuerdo plenario. Son casi 20 años que tiene ese acuerdo plenario y en las sentencias del día de hoy no podemos buscar algo mejor. Entonces, lo que sí está entrando de moda, pero solamente de moda, no significa que sea nuevo, es la psicología del testimonio, por ejemplo. Los caracteres de certeza, de mentira de la persona, de quien declara. Vamos a ver qué miente, cómo miente o por qué miente, por ejemplo. Como acá dice su compañero Luis Arturo, ¿no? La incredibilidad subjetiva, ¿cómo se puede acreditar? ¿Cómo acreditamos que tú me odias? ¿Cómo acreditamos que yo te tengo celos, envidia, que quiero quedarme con tu casa y por eso te denuncio? Eso es lo difícil, pues. Y a veces eso no, lo primero que dices, ¿no? Cuando tú vas a un juicio, por ejemplo, y tú sostienes la inocencia de tu patrocinado, lo que los jueces te preguntan es, señor abogado, si usted dice que su patrocinado no agredió sexualmente a esa chica de 13 años, ¿por qué una niña de 13 años lo denunciaría? Y ahí viene lo completamente duro, ¿no? Lo completamente difícil. ¿Cómo acreditas tú que esa niña te odia? ¿Cómo acreditas que como tú eres el docente de esa niña y tú la jalaste porque era relajada, porque no te hacía caso, no hacía absolutamente nada en el salón, la jalaste, lo primero que dijo fue, el profesor me tocó, el profesor me hizo esto, me intentó violar? Ahí está el problema, pues, porque el acuerdo plenario no está modificado, no está aplicado para un año 2024 en donde se sabe, existen estudios incluso científicos que detallan de manera correcta que es más fácil para un menor mentir que decir la verdad. Todos los menores mienten, sea en algún momento de su vida, pero mienten. Entonces, ¿cómo podríamos seguir analizando, cómo podríamos seguir exigiendo este presupuesto del Acuerdo Plenario 2/2005, la incredibilidad subjetiva, si no a veces ni siquiera hay cómo demostrarlo? Tú tienes tu hijastro, por ejemplo, terminaste con la mamá, entonces, y la mamá le dice al niño, ¿sabes qué? Di que él, bueno, te ha tocado tus partes íntimas, ¿no? Y con eso te vas a juicio, con eso te sentencia. ¿Cómo lo demuestras? No tienes nada. Y ahí viene lo complicado, pues. ¿Alguna otra pregunta? Acá hay uno. ¿Es un delito cuando un docente convive con su alumna, pero la alumna es mayor de edad, es una alumna de estudio? A ver, hay que tener en consideración algo, por ejemplo. Dependiendo también de la universidad, si es particular o si es pública, ¿no? Si es una universidad pública y tú tienes una relación sentimental en esa universidad con una alumna de tu salón, vamos a ver si es que la relación sentimental se da en un extremo, en un entorno de no condición, pues, ¿no? Si es que yo no le di, yo por ejemplo enseño en una universidad pública, en la Universidad Faustino Sánchez Carrera, acá de Huacho. Si yo voy y le digo a una alumna, ¿sabes qué? Anita o Carlita, por ejemplo, yo quiero que tengamos una relación sentimental, ¿no? Si estás conmigo, yo te voy a poner 20 en mi curso. Ahí ya sería delito, ¿ya? Pero si, por ejemplo, es difícil que un profesor tenga una relación sentimental con una alumna sin alguna otra condición, pero si pasara, si no existiera, por ejemplo, condición de por medio,
incluso estando en una relación, la jala, la desaprueba, no le da favorecimiento, no existiría ningún tipo de delito, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, y si fuera en una universidad particular, ¿sería delito, no sería delito vivir con tu alumna, por ejemplo? No. Si existe consentimiento de ambas partes, no sería considerado delito, siempre y cuando sea mayor de edad, pues, ¿no? Mayor de 14, 15 años. Reprochable penalmente, obviamente que va a ser. Todo el mundo te va a odiar, te van a sepultar en las redes sociales, te van a odiar, te van a decir pedófilo, lo que tú quieras. Ilícitamente no hay nada. Como le digo, o sea, en la secundaria ahí se aplica la libertad sexual. Si tú eres mayor de 14 años y ya puedes disponer de tus órganos genitales, tú puedes tener relaciones sexuales con quien tú quieras. No estoy incentivando que lo hagan, solamente digo lo que dice la doctrina y la Corte Suprema y la dogmática, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos en consideración eso, ello, a partir de los 14 años y un día, ustedes pueden decidir qué hacer con su vida, no hay ningún impedimento. Si estás con 15 años, estás con una persona de 50 años, esa es tu responsabilidad. Si es que hay consentimiento, claro, si hay un libre consentimiento. Si no hay libre consentimiento, ya hay una agresión sexual, ¿no? Por más simple que sea la condición. Creo que no hay más preguntas. A ver, déjeme buscar. No, no hay. ¿Qué peligro existe con la pastilla del día siguiente en caso de menores? Bueno, eso sí no sabría decirle. Bueno, eso creo que sería todo. No hay más preguntas. Están todos conformes, yo también. Entonces ya será hasta una próxima oportunidad. Igual les he dejado mi número, les vuelvo a dejar. Eh, a ver. Doctora, doctor Sergio, ¿cuál es la base legal? No está en la ley, no está ni en la ley ni en la Constitución. Eso lo desarrolla básicamente la Corte Suprema. Ahí sí existen varias casaciones, por ejemplo, donde desarrollan ello. Doctor Sergio, dígame, antes de que me desmaye. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Doctor, mi pregunta es puntual. Tengo un caso que mi patrocinado, en aquella vez tenía 17 años, pero resulta que la víctima tenía 5 años posiblemente, y fue violada a los 5 años. Y cuando tenía 11 años recién lo denuncia. En este caso, doctor, las pruebas, ¿qué valor tiene? ¿Cómo tiene que probar la víctima? Sería mi pregunta. Ya. Yo te voy a poner como un ejemplo. Me vas a entender rapidito. Miren, esta es una hoja bomba. Supongamos, vamos a utilizar la lógica nada más. Y esa denuncia de los 5 años que cuando tenía 4, 3, la agredieron sexualmente, que le hizo esto, que el otro, ya va. Es la clásica, ¿no? Y cuando va a declarar la agraviada, ya tiene 12, 13 años. Y o coincidencia presenta defloración, por ejemplo, ¿no? Porque ya ha tenido relaciones sexuales, obviamente. Supongamos que esta sea la parte genital de una menor de 5 años, de 4 años. Imagínate, la mayoría de acá debe tener hijos, o son mujeres, por ejemplo. Yo les pregunto a ustedes, doctoras, cuando ustedes sufren de una infección urinaria, ¿les duele, sí o no? ¿Les irrita? No sé, les incomoda, no pueden ni siquiera caminar bien, a veces sangran. Eso le causa una simple infección urinaria. Yo les pregunto algo. Algunos que tenemos hijas, por ejemplo, cuando les da una infección urinaria, ¿cómo se siente? De 4, 5, 6 años. Es mucho peor. Y solamente estamos hablando de un virus, de una bacteria nada más, ni siquiera de un golpe, de una agresión, no. Entonces, esa simple bacteria, esa simple infección urinaria lastima a la menor, daña las partes íntimas de la menor. Ahora yo les pregunto, en una niña de 5 años,
que tiene su órgano genital reproductor así, de este tamaño, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tiene relaciones sexuales o es agredida sexualmente con una persona de 17, 18, 19 años, 20 años? Esto es lo que va a pasar, pues, con sus partes íntimas. Obviamente, eso es lo que va a pasar con sus partes íntimas. La vas a destrozar, prácticamente la vas a matar. ¿Se acuerdan, no sé, algunos del caso de la niña de 3 añitos que fue agredida sexualmente por el monstruo de Trujillo, creo, si no me acuerdo, que al final se terminó matando? ¿Qué pasó con esa víctima? Le destrozaron sus partes íntimas, sus partes genitales, tuvieron que operarla por haber tenido relaciones sexuales o haber sido agredida sexualmente por una persona mayor. Entonces, no me puedes decir, pues no, bueno, mi hija fue agredida sexualmente o esta niña fue agredida sexualmente cuando tenía 5 años, pero cuando tenía 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años, la mamá que siempre la bañaba, que siempre le compraba su ropa interior, nunca se dio cuenta. Y recién a los 14, 15 años dice, no, me agredieron sexualmente. ¿Qué pasa en una víctima de agresión sexual de 5 años? La destruyen, señores. Eso es lo que hay que meternos en la cabeza. Los fiscales no piensan en eso, pues no dicen, bueno, ahorita a los 16 años presenta defloración, pero es normal que tenga un contacto sexual o si ha tenido una relación sentimental. No significa que si ahora existe defloración, antes ha sido agredida sexualmente, y eso pasa muchas veces, ¿ah? Las familias piensan, esperan a que la menor cumpla sus 16, 17 años y recién denunciar. ¿Por qué? Porque ya hay defloración, pues, ¿no? Ya existen actos contra natura, pero consentidas. Y eso lo jalamos a antes, pues, ¿no? Entonces, hay que utilizar eso también, señores, cuando estamos de por medio en una investigación como tal. Bueno, ya les he dejado mi número, por favor, cualquier cosa, cuenten conmigo, me llaman, me pueden escribir. No me llamen, escríbanme más fácil, contesto más fácil las llamadas, los mensajes que las llamadas. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias con todos, gracias por asistir, gracias por la voz que tengo. No sé si voy a sobrevivir hasta mañana, pero ya si no, yo sé que los desenfocados me van a volver a invitar a otra sesión. Ojalá. Ya será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Quedamos muy agradecidos por una gran ponencia brindada por su persona y también pues es muy grato tenerlo nuevamente en